Una constituyente no la convoca el gobierno que quiere, sino el que puede. Por eso hoy le vamos a explicar en muy corto tiempo por qué el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es muy efectivo para arrancar los aplausos de sus seguidores, pero muy poco viable. Estas son las razones. Comencemos explicando que la Constitución de 1991 establece que hay tres vías para reformar la Constitución. El primero, vía Congreso de la República. El segundo, una Asamblea Constituyente. O el tercero, un referéndum. Pero en el primer de los casos, es decir, que el Congreso de la República sea el que reforme, se necesita que el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprueben por mayorías esa Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y es precisamente ese Congreso de la República en donde el gobierno no tiene claras mayorías y donde solamente ha podido ser aprobada una reforma de las presentadas por el gobierno del presidente Petro. Recordemos la reforma tributaria que pasó a principios de este gobierno y donde las circunstancias políticas eran completamente diferentes, el que tendría que aprobar ese llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, o por lo menos el referéndum para que el pueblo decida si debe o no realizarse esa constituyente. Supongamos el escenario donde el Congreso de la República apruebe por mayoría esa citación al pueblo para que vote y convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Pues bien, el presidente necesitaría que para la aprobación de la constituyente se puedan reunir 13.430.689 personas, pero ese caso también sería muy improbable, porque el presidente de la República fue elegido en segunda vuelta en el 2022 con 11.291.987 votos. Lo que quiere decir es que el presidente necesitaría más votos para que se apruebe una Asamblea Nacional Constituyente que los votos que necesitó para su elección. Y es que el presidente no tiene claramente mayorías en el Congreso de la República. Recordemos que hace menos de una semana, 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República dijeron que no iban a votar el proyecto de ley de la reforma a la salud. Es más, solicitaron su archivo y su ponencia negativa. Hoy todavía se han sostenido en esa decisión. El gobierno no cuenta con los votos del Partido Conservador ni con los votos del Centro Democrático, tampoco con los de Cambio Radical y algunos partidos de minorías que también han dicho que no le van a caminar a Petro. Y es que una Asamblea Nacional Constituyente solo se puede convocar a partir de un consenso nacional, es decir, donde haya una mesa de unidad integrada no solamente por los partidos políticos, el gobierno, los gremios, los estudiantes, sindicatos y representación popular. Pero en Colombia, poco a poco, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que había iniciado con una característica de participación y de multiplicidad de sectores representados en el gabinete, terminó convertido en un gobierno integrado por activistas que siguen ciegamente los lineamientos del presidente Gustavo Petro, no importa cuán descabellados sean. Y es que las encuestas solamente le dan un 39% de favorabilidad al presidente Gustavo Petro, muy lejano al 70% que tenía en el año 2003 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien también quiso aprobar 15 reformas constitucionales mediante un referendo. Recuerde que de esos 15 puntos que en su momento puso a consulta de los colombianos Álvaro Uribe, solo uno logró la votación requerida. Es decir, el fracaso fue totalmente inevitable. Pero en el 2016 hubo otro caso, el del referendo por la paz. Y recuerden que fue el mismo expresidente Santos que puso a los colombianos a votar ese 2 de octubre y terminó perdiendo también el referendo. ¿Será que Petro se arriesga a iniciar un proceso de referendo con un gobierno que está abiertamente en contra de muchos sectores muy fuertes políticamente hablando en el país? ¿Será que Petro se la juega a enfrentarse a un país que en estos momentos
evidentemente no lo está apoyando. Y es que Petro finalmente puede querer muchas cosas, pero es evidente que las condiciones políticas no están dadas para un referéndum. Y es también evidente que si su gobierno no ha sido capaz de llegar a consensos, concertaciones y acuerdos al interior del Congreso de la República para que pasen las reformas, muchísimo menos va a poder tratar de poner de acuerdo a un país para que voten por una Asamblea Nacional Constituyente. Es hora que el presidente de la República se dedique a ejecutar, es hora que el presidente de la República se dedique a trabajar y es hora que deje de radicalizar su discurso porque evidentemente, lejos de buscar una unidad nacional, lejos de encontrar la concordia, el acercamiento y la unidad de muchos sectores en el país, lo que está haciendo es dividir y radicalizar más la opinión pública. Presidente, recuerde una cosa, una Asamblea Nacional Constituyente no la convoca el gobierno que quiere, sino el que puede, y claramente su gobierno no puede.